Buen día a todos, hermanos, hermanas. Señor, esté con cada uno de nosotros en este momento. El Señor nos dé la gracia de vivir este momento. Dejemos que Él toque nuestra vida con su palabra, con su espíritu, con su misericordia, esa que tiene el poder de perdonar nuestros pecados y abrirnos la perspectiva de la vida eterna. Vamos a dejar que el Padre, por su Hijo, en el Espíritu Santo, nos haga sentir que somos iglesia. Esta iglesia que tiene su fundamento en este Dios trinitario y que de Él recibe toda su fuerza, todo su dinamismo, toda su paz para transmitir buenas noticias, para transmitir una palabra que da vida, que levanta, que anima, para transmitir una palabra en la que se puede creer, se debe creer porque es la del Dios encarnado en Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz de nosotros criaturas dóciles a la palabra, dóciles a tu espíritu, dóciles al sentir de la iglesia, que superemos nuestras viejas costumbres, nuestros habernos instalado en algún principio, en algunas cosas que de por sí van a irse transformando gracias al dinamismo propio de la palabra y de tu espíritu. Espíritu Santo, danos mucha paz, esa paz que desde el día de la Pascua venimos celebrando, venimos viviendo y compartiendo, que la podamos sostener y que la palabra que nos va a invitar a creer en Dios, a creer en Jesús, sea la que haga que todavía vivamos más intensamente este tiempo maravilloso de Pascua, este tiempo de paz, para poder comunicarla. Así es que nos abandonamos a la acción poderosa del Espíritu Santo, confiando en que cada uno de ustedes y yo estamos bajo su acción, bajo la acción del Espíritu Santo. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos un texto bien cortito, pero maravilloso. Espero que lo podamos disfrutar, que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría, la palabra, para poder comunicar tanta gracia que viene en cada texto. Vamos a buscar entonces del capítulo 14, ya hoy saltamos al capítulo 14, y de este capítulo 14, los primeros 6 versículos. Juan 14, del 1 al 6. Mientras ustedes se ubican en sus textos bíblicos, los que van siguiéndonos con la palabra escrita, quisiera continuar, como he hecho toda la semana, con unas palabritas de ánimo precisamente de este dialogar con Dios mediante sus palabras, con su palabra. Ayer hablábamos de los salmos, y es que en los salmos, en este libro maravilloso de 150 alabanzas a Dios, encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el ser humano experimenta en su propia existencia. Cuanto sentimiento humano pueda ser descrito, ahí está. Desde el alumbramiento hasta sentir que voy bajando a la fosa. Todo el arco de la vida está allí. En los salmos encontramos la realidad humana confiada, abandonada a la acción de Dios. Por eso, todos estos sentimientos humanos son presentados con sabiduría ante Dios. ¿Y qué encontramos en los salmos? Expresiones de gozo, de dolor, de angustia, de esperanza, de temor, de ansiedad, de perturbación, de paz, de bienaventuranza, de peligro. ¿Cuántos sentimientos podríamos hacer una lista muy grande? Pero además, en otros textos de la Sagrada Escritura, nos encontramos cómo
Ellos hablan del ser humano que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión, la oración de petición. Pensemos en Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 16. O pensemos en el canto de júbilo por la victoria después de haber pasado el mar y salir de Egipto en el capítulo 15 del Éxodo. Allí cuando Miriam comienza a danzar y cantar y expresar el triunfo de Dios sobre el enemigo. Pero también encontramos experiencias dolorosas de lamento, lamento ante la vida, lamento en el cumplimiento de la propia misión. Pensemos en Jeremías capítulo 20 del 7 al 18. Y podríamos seguir ampliando textos incontables donde está el sentimiento del ser humano presentado a Dios desde la sabiduría humana y divina. Es decir, siempre podemos dialogar con Dios mediante su palabra y ella tiene todos los sentimientos humanos dirigidos a Dios. Vamos entonces a leer nuestro texto de hoy, Juan 14, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Este texto, hermano, lo vamos a volver a escuchar, pero más amplio el próximo domingo en la celebración litúrgica de la Eucaristía. Por ahora, quedémonos con los versículos que la Iglesia nos ofrece hoy para nuestro alimento y para nuestro crecimiento. Dado que iniciamos el capítulo 14 y vamos a encontrar varios días este capítulo, hago una presentación de la trama narrativa de él, que está constituida por breves diálogos de Jesús con sus discípulos. Hoy escuchamos el de Felipe, el de Tomás, luego escucharemos el de Felipe, por ejemplo, luego está Judas, nuevamente aparece por allí. Entonces, diálogos breves con los discípulos y otros monólogos más bien largos propios de Jesús, en los que va hablando y preparando a los discípulos para su partida inminente, es decir, su regreso al Padre, mediante el cual Dios será glorificado en el Hijo y el Hijo glorificado en el Padre. Por lo tanto, la temática nos va a conducir al problema del camino para llegar a Dios. Ya que escuchamos aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás pregunta, no sabemos el camino. Jesús mismo se va a presentar como el camino para llegar al Padre. Y se centran las relaciones entre Jesús y el Padre en la mutua permanencia y pertenencia del uno al otro, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre. Además, el tema del Espíritu Santo en cuanto consolador, defensor, abogado, y el tema del amor fraterno. En los primeros 14 versículos del capítulo 14 viene el tema de creer, el tema de la fe. Será el tema de hoy y va a estar muy, pero muy hermoso. En los versículos del 15 al 24 vamos a encontrar el tema del amor, para llevarnos luego al fin del capítulo
y orientarnos cada vez más hacia la entrega de Jesús en la pasión con el discurso de la marcha de Jesús. Entonces vean que el capítulo 14 tiene esos temas, principalmente dos que nos van a importar, que es el de hoy, creer, y el tema del amor. Vamos entonces directamente a nuestro texto de hoy, versículo 1 del capítulo 14. Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Vamos a esta primera parte del versículo. En la Biblia, los versículos se pueden dividir en partes y se le llama A, B, C, D, E, las cantidades que sean necesarias. Aquí sería el versículo 1A, que expresa algo que Jesús dice a los discípulos: no pierdan la paz. Y en la parte B, crean en Dios, crean también en mí. Vamos a ver. Aquí la traducción mexicana nos cambió la traducción completamente, porque aquí dice: no pierdan la paz. En el texto griego dice: no se turbe su corazón. Son dos cosas, aunque la traducción ayuda a entenderlo más fácil, nos traiciona un poquito, porque Jesús no está hablando de paz, está hablando de turbación. Es un llamado a los discípulos al valor y a la confianza, a no angustiarse, sino a creer en Dios y creer en Jesús. Es el contenido de este versículo primero. Y es que volvamos a ubicarnos. ¿Qué han experimentado los discípulos hasta ahora? Jesús anunció la traición de Judas, o la entrega de Judas. Digamos que la palabra traición no es. Jesús anunció la entrega de Judas, capítulo 13, versículo 21. Jesús mismo ha hablado de su partida, versículo 33 del capítulo 13. Jesús anunció las negaciones de Pedro, versículo 38 del capítulo 13. Y claro, imagínense, uno lo va a entregar, uno lo va a negar, Jesús se va a ir. Los discípulos tienen suficientes motivos para sentirse desconcertados, preocupados, turbados y turbados hasta el corazón. Pero vamos por parte. Fijémonos en este verbo turbarse, que hace referencia a la angustia que estaba viviendo la comunidad cristiana a finales del siglo I en relación con la venida de Cristo. El verbo, tal como está, sugiere una fuerte sacudida con la que están confrontados los discípulos, además de los problemas propios de finales de siglo, unos que creen, unos que se van, unos que llegan, en fin, la comunidad está en continuo movimiento y además este verbo turbarse nos hace algo parecido a lo que experimenta Jesús ante la experiencia de que Judas lo va a entregar a la muerte, capítulo 13, versículo 21. Es una turbación profunda que llega hasta el corazón. En el diálogo de Jesús con Pedro, lo encontramos, porque aquel diálogo se había suscitado por la cuestión de la partida de Jesús en el capítulo 13. Él se dirige ahora a una audiencia más amplia y sus palabras tendrán un tono más magisterial. Volvemos a tener un lenguaje más de enseñanza. Jesús está enseñando con una serie fuerte de imperativos en este capítulo 14. Vamos a encontrar 3 imperativos en el versículo 1, 2 imperativos en el capítulo 11, 2 imperativos en el versículo 27, perdón, y 2 el capítulo 31. Es decir, hay 3, 5, 7, 9 verbos en imperativo, algo que se debe hacer. Jesús dice: hagan esto. Y esto hay que entenderlo también, lo que eso signifique ante una situación de estar inquieto, estar perturbado. Luego vamos a ver por qué podrían estar perturbados ellos. Aquí encontramos también esta referencia. En la forma como Jesús lo dice, hay 2 referencias
que tienen que ver con textos del Antiguo Testamento. Una, con el Salmo 42-43, donde encontramos a un orante que lucha contra una conmoción. Esta conmoción agita su alma, pero él se anima y quiere esperar firmemente en Dios y lo hace con preguntas. Dice el versículo 42. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan triste, alma mía? Él experimenta el sufrimiento, la tristeza en su alma. ¿Por qué te me turbas? Aquí está el verbo. ¿Por qué te me turbas? Y se anima, espera en Dios, anima a su alma, espera en Dios. La otra es de Isaías 7:4, que dice, no temas ni desmaye tu corazón. Se trata de esta experiencia. El corazón no debe desmayarse, no debe fallecer. Por eso la relación de Jesús tiene que ver con temor, que es resultado de la incredulidad, y paz, que es resultado de creer. O sea, por eso Jesús dice, no teman, creen en Dios, crean en mí. Para vencer el temor, creer. Para tener la paz, creer. Además, tenemos en cuenta aquí, cuando yo hice mi tesis de graduación en la universidad, yo tomé este tema en los evangelios sinópticos, pero el tema del corazón. Así es que del corazón podríamos pasar hablando bíblicamente toda la hora y más horas. Es algo impresionante cómo el corazón aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veámoslo rápidamente. ¿Qué significa el corazón para la cultura oriental, para la cultura hebrea? Es la expresión del estado anímico de la persona. En el corazón se siente, con el corazón se piensa, en el corazón se toman las decisiones de la voluntad. El corazón es el que da la fuerza para tomar decisiones. Por eso es que la fe que Jesús quiere tiene que residir en el corazón. Es allí donde Jesús quiere que su corazón no se turbe ni se perturbe, sino que su corazón quede habitado por el creer en Dios y creer en Él. ¿Por qué? Porque al afectarse el corazón, la fe se ve en peligro. Por eso Jesús invita a la calma y a la fe. Y estas dos cosas tienen que fundirse. Creer y tener calma. Porque el que cree en Dios puede ir por la vida con más calma. Veamos la segunda parte del versículo 1, 1b. Jesús dice, no se turbe su corazón. Ahora viene dos imperativos. Crean en Dios, crean también en mí. Se trata de eso. Para Juan, creer, y de esto hemos hablado ya, hoy terminamos la 7ª semana y casi cada día ha aparecido el verbo creer, porque el Evangelio de Juan, el verbo creer es el verbo más fuerte. Para Juan, creer en Jesús significa prácticamente la forma concreta de creer en Dios. Ahora Jesús, que está diciendo y va a comenzar los discursos de despedida, ya no será visto más físicamente por los apóstoles. Los cristianos destinatarios del Evangelio de Juan ya no lo podían ver. Los testigos se habían muerto y ellos no fueron testigos oculares de Jesús. Ahora, ante la partida de Jesús, se nos da una pista importante. Así como Dios es invisible para nosotros, pero se hace visible por la fe, también por la fe Jesús seguirá siendo visible al creyente. Así como uno cree en Dios a quien no ve, dijimos Dios es invisible, así también hay que creer en Jesús cuando resucitado regrese al Padre. Ya no estará físicamente con ellos, pero seguirá presente, porque Él y el Padre son uno. El Padre y Jesús están al mismo nivel. Entonces, si yo digo que creo en Dios,
Entonces Jesús dice, crean en mí. Y si creen en mí, están creyendo en Dios. Vean que esto nunca se puede separar. Creer en el Padre es creer en Jesús. Creer en Jesús es creer en el Padre. Y el corazón humano ya no se va a turbar. Ya no tenemos que decir como el salmista, alma mía, ¿por qué te me turbas? No, ahora puedo decir, alma mía, descansa en paz. Crees en Dios, crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Por eso, a esta experiencia de no ver, porque ya no van a ver a Jesús, los discípulos deberán apoyarse con una confianza. Recordemos que la fe también es sinónimo de confianza, de firmeza, de solidez. Entonces tendrán que apoyarse con una confianza ilimitada en el Padre y en el Hijo, construyendo sobre ello el fundamento sólido de la comunión eterna con el Padre y con el Hijo, que ahora se va a poner de una forma nueva, solo por el creer en su vida y en su corazón. Vean, hermanos, qué interesante que esto es. Y aparece otra vez el tema de la vida eterna. Creer en Jesús es creer en Él como Dios. Si creemos que Dios es Dios, tenemos que creer que Jesús también es Dios. Creen en Dios, crean en mí. Porque si creen que Él es Dios, podrán creer que yo también soy Dios. De modo que la misma confianza en Dios se vería sacudida si no se mantiene la fe en Jesús. Si yo pierdo la fe en Jesús, está en peligro la fe en Dios, porque a Dios no lo puedo conocer sino por el Hijo. No puedo creer en Él sino por el Hijo. Por eso aquí se trata de creer como firmeza, creer como tener confianza en Dios, creer como participar en su relación con toda firmeza. Por eso lo primero es creer como una actitud fundamental, y con esta actitud fundamental los discípulos tienen que entrar en la experiencia de que Jesús va a separarse. ¿Qué les dice Jesús? Crean. A Jesús y al Padre se les debe el mismo tributo de creer, porque el Padre se deja conocer a través del Hijo y actúa en comunión inseparable con Él. Por eso, hermanos, yo siempre insisto en esto. O sea, si alguien me dice, yo creo en Dios, yo le creo, pero me convence el que me dice, yo creo en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, no tengo duda, porque está creyendo que Cristo es Dios y es el Dios su Padre. Ahí entramos en una situación diferente. Creer en Dios puede ser algo tan etéreo, perdido en el aire, pero creer en Jesucristo y en el Dios de Jesucristo, eso es cristiano, eso nos sostiene. Bien, hermanos, hagamos una primera experiencia de oración. Antes, unas palabritas. Uno se podría preguntar, ¿para qué orar? Hay gente que lo dice, ¿para qué orar si Dios no escucha? ¿Para qué orar si Dios no actúa? Bueno, ¿no será que estás orando mal? Porque se ora precisamente para creer. La oración no es solo para festejar triunfos o asegurarse éxitos. Gracias, Padre, logré la universidad. O, Padre, ayúdame a ganar la universidad. No, la oración también se da en tiempos de derrota. Orar cuando te encuentras débil, desanimado, hundido en la miseria. Alma mía, ¿por qué te me turbas? Orar cuando pierdes la paz y tu corazón queda perturbado. Entonces, oras para creer y te das cuenta que Dios siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, hagamos un momento de oración. Jesús,
A veces sentimos con mucha fuerza la turbación, una fuerte sacudida del corazón debido al constante ataque de parte del mundo ausente de ti. La actitud del mundo frente a nosotros, la comunidad creyente, representa una provocación continua, una turbación y sacudida que pueden ser tan violentas que afecten lo más mínimo, que afecten el corazón. Jesús, si nuestro corazón cede a esa turbación, surge el peligro de que perdamos la fe, peligro de dejar de creer en ti y en Dios tu Padre, porque esa conmoción del corazón procede no de nuestra debilidad humana, sino del choque entre el mundo y la revelación que tú nos has traído del Padre, porque el mundo rechaza al Padre y eso nos produce turbación de corazón. Jesús, somos tus discípulos. No debemos dejarnos condicionar por esa experiencia. Somos conscientes de que tú nos has revelado al Padre y nos has dado el Espíritu Santo. No queremos ceder ante la posibilidad de turbación, ni acobardarnos, sino creer en ti, creer que tú eres el enviado del Padre, creer que eres su Hijo, creer que estás glorificado a su derecha. En eso creemos y por eso oramos. Avancemos al versículo 20, al versículo 2, perdón, del capítulo 14. Es una palabra muy hermosa. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas estancias, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Vean que los discípulos están tristes, están perturbados, pero este versículo 2 es para levantar el ánimo, es para recobrar la esperanza. Este versículo y el que sigue explican la razón de la confianza de los discípulos. Jesús se va, pero solo a prepararles un lugar a los suyos, a ellos, a nosotros, a los que mañana leerán el Evangelio. Y cuando lo tenga preparado, volverá para llevarlos consigo. Jesús está alentando el ánimo. Los discípulos deben estar seguros de que no serían separados de su maestro, sino que se encontrarían allí donde también él estuviese. Lo va a decir después. Voy a prepararles un lugar. Cuando lo tenga listo, vendré para que estén conmigo donde yo estoy. Entonces, aquí se nos presenta la promesa de muchas moradas, muchas habitaciones, muchos cuartos, como decimos en Costa Rica. Para los discípulos, ¿dónde? No en el mejor hotel, ni en el de 5 estrellas, no, en la casa de el Padre. Ni más ni menos. Por eso nos va a decir en el versículo 3 que cuando tenga todo esto listo, vendrá a llevarlos. Entonces, ¿a dónde los va a llevar? A la casa inmensa del Padre, porque la casa inmensa del Padre tiene montones de habitaciones. Se presentan entonces al Padre y su casa con Jesús que parte hacia él y su regreso a los discípulos. Esos mismos discípulos que ahora temporalmente se van a quedar solos son los beneficiarios de las habitaciones de la casa del Padre,
que por ahora significa que Jesús tiene que irse a preparar bien hermoso cada uno de esos cuartos. El verbo permanecer, ahí viene la palabra permanencia, ¿no? Que yo traduje, hay muchas permanencias, porque la palabra que está no significa ni cuartos, ni habitaciones, ni dormitorios, significa permanencia. ¿Y qué es una permanencia? Una morada, un lugar donde yo puedo permanecer, donde yo puedo morar, y de ahí no me van a echar. Recuerden, yo no los echaré fuera, el Padre tampoco. Significa habitar o morar permanentemente en un lugar. Juan utiliza esto muchas veces. El verbo permanecer aparece 40 veces y nos va a aparecer mucho la semana que viene. Y lo hace para precisamente mostrar cómo el Padre permanece en el Hijo en el Padre. Nosotros, sus discípulos, somos invitados a permanecer en el Padre y en el Hijo, o sea, a introducirnos en la intimidad del Padre y el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Es algo simplemente maravilloso. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si nos damos en cuenta, si tomamos en cuenta el contexto de finales del siglo I, también hay que tomar que en la vida de la comunidad había esto. La comunidad de Juan tiene la dificultad de que hay unos que piensan de una forma, otros de otra, hay conflictos, hay tensiones, quién cree, quién deja de creer, quién va, quién traiciona, quién niega, etcétera. Todo esto que ya hemos ido viendo a lo largo de estos capítulos va reflejándonos qué problemas había en la comunidad de Juan a finales del siglo I e inicios del siglo II. Y ante los conflictos de la vida comunitaria, se nos dice que no es necesario que todos piensen del mismo modo. Lo importante es que todos acepten a Jesús como revelación del Padre, que crean en Él y que por amor a Él tengan actitudes de comprensión, de servicio, de caridad, de amor total. ¿Por qué? Porque para todos los que piensan igual que nosotros y los que piensan distinto de nosotros, para todos hay moradas en la casa del Padre. Hermanos, esto es, hay que contemplarlo, hay que contemplarlo. Nosotros tenemos una mentalidad tan estrecha, egoísta, que quisiéramos que las moradas estén reservadas solo para un cierto grupo. Claro, en ese grupo siempre voy yo. Así, porque en ese grupo reservado tengo que ir yo. Nunca pienso que yo podría quedar fuera de ese grupo, no. Un grupo reservado en el que estoy yo y algunos que piensan como yo. No, 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 no. Jesús dice, tranquilos, hay moradas para todos, hay permanencias para todos. Entonces, compréndanse, entiéndanse, perdónense, ámense, sírvanse unos a otros, construyan esta comunidad. Una iglesia de hermanos, una iglesia, el capítulo 13 nos dijo, les doy un único mandamiento, ámense los unos a los otros. La próxima semana veremos que ese amor será el testimonio para el mundo. Así que tranquilos, hay moradas y estancias para todos en la casa del Padre, para todos. Y nosotros no somos consejeros ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu para decirle quién queremos al lado y quién no. Los hermanos no los elegimos en la tierra y tampoco se eligen en el cielo. ¡Wow! ¡Qué libertad! Es que nos da una libertad. Nos arranca prejuicios, nos arranca egoísmo, nos arranca la estrechez de que solo algunos se salvan, porque hay hermanos, yo que vivo dando conferencias y charlas y cursos, hay hermanos que desearían que algunos no entren. Pero padre, mire, si yo he pasado toda mi vida luchando para ser fiel en el matrimonio, ¿cómo es que estos se divorcian, se vuelven a casar y tienen oportunidad? Porque el amor de Dios mira hijos, 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 nada más. Y para cada uno de sus hijos ya tiene una habitación.
porque no entramos al cielo por méritos. Entramos porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, es Dios como el Padre. Quien cree eso, Dios sabrá cómo lo hace entrar al reino y no ocupa que seamos consejeros de él. Por lo menos yo trato de que nunca sea consejero de él. Y me alegro de que alguien que todo mundo rechaza sea el primero que va a entrar. Me da una paz impresionante. Vamos al versículo 3. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¡Wow! Ahí está. Eso es. Jesús anuncia tanto su partida en cuanto que regresa al Padre, lo que ya había dicho en el capítulo 13 reiteradas veces, pero también anuncia su regreso, anuncia su vuelta a los discípulos. Esto, al final de los tiempos, es una salvación escatológica, aunque en Juan la salvación no es solo al final de los tiempos. Recuerden que lo dijimos el otro día. La salvación es algo que se decide hoy, porque hoy descubro a Jesús y creo que Él es el Hijo del Padre. Ya comencé esta experiencia, aunque alcanzará la plenitud en el tiempo escatológico, precisamente allí. De modo que tendrá que esclarecerles a sus discípulos el sentido para que puedan seguir creyendo en Jesús, que Él ha venido de Dios, que Él va al Padre y que Él volverá a ellos para llevarlos al Padre. Entonces la promesa de Jesús indica que no dejará solos ni desamparados a sus discípulos, sino que volverá por ellos. Lo va a repetir en el versículo 28 de este capítulo 14. Y que mientras tanto los va a continuar asistiendo mientras llega el momento de su regreso con el Espíritu Santo Paráclito, el Espíritu Santo Consolador, el Espíritu Santo Protector, el Espíritu Santo Defensor, el Espíritu Santo Abogado. Eso significa Paráclito. Todo eso significa Paráclito. Y eso lo va a decir los versículos 14 en adelante que vamos a tener precisamente el domingo. Jesús explica a sus discípulos que no se separa de ellos para siempre, que será un giro importante en la vida de ellos, pero que no se trata del fin, sino algo que va a ser temporal, mientras va a crear los espacios para que puedan eternamente crearse los lazos de intimidad entre Él, el Padre y el Espíritu, cuando tú seamos insertados en la comunión trinitaria. Hermanos, es que esto es para encontrarle sentido a la vida, para encontrarle sentido a creer en Cristo, para encontrarle sentido a creer, para encontrarle sentido a la religión cristiana en este caso. Por lo tanto, Él quiere que estemos todos con Él para siempre. El retorno del que habla, que está precedido por la venida del Espíritu que Él va a mandar mientras trabaja para que al final todos estemos allí. Vean, Jesús nos descubre, nos abre un horizonte, nos pone en perspectiva su muerte y estamos a punto de entrar, ya estamos entrando precisamente en sus discursos de despedida. Su muerte será al día siguiente de estos discursos, que son muy largos, pero se supone que Juan los acomodó para que sean todos en la noche última de Jesús. Está a punto, pero su muerte no ha de hacer naufragar la fe, no ha de perturbar el corazón. Los dejará porque va al Padre, pero no los olvidará. Seguirá pensando en ellos, tanto que enviará al Espíritu Santo, les preparará un lugar en la casa del Padre, volverá para llevarlos consigo y finalmente estarán para siempre en la eternidad de Dios. Un texto maravilloso, hermano, hasta me entusiasmo porque es
Es como decir, Señor, ya quiero estar allí, ya quiero conocer la habitación que me has preparado para contemplar eternamente la Trinidad en su gloria y participar de esa gloria. Hagamos otro momento de oración. Antes, unas palabras sobre la oración. Dijimos en el primer momento que hicimos, este es el segundo, se ora para creer. Pero creer es ante todo un don. Creo porque antes Dios ha infundido la fe en mi corazón. Y por lo tanto es un don inmerecido. Nadie puede presentar méritos, ningún certificado de credibilidad no existe. Es un don inmerecido que llega a nosotros como una sorpresa inaudita. Sí, decía Mahatma Gandhi, según cuentan las historias, que él admiraba a Cristo, admiraba al cristianismo, pero decía él, a mí no se me dio el don de creer en él. Es que es un don. Y vea, este hombre no creyente cristiano lo descubrió. Es un don. A mí no me dieron el don de creer en Cristo. Él lo entiende mejor que nosotros. Nosotros pensamos que es por méritos. No hay ningún mérito. Su abuela. No. Entonces, una sorpresa inaudita, un evento extraordinario. Y Dios, que concede creer, espera una respuesta particular a su don, que se puede decir creer, dar gracias. Gracias por el don. Gracias porque puedo creer como don suyo. Ahora sí, hagamos nuestra oración. Jesús, el verbo creer designa nuestra conducta fundamental. Es nuestra respuesta a tu revelación. Es respuesta a la palabra de tu mensaje salvífico. Es confianza firme, opuesta al temblor del corazón. Es la paz y la firmeza del corazón mediante la cual superamos y eliminamos toda turbación. Jesús, tú nos pides creer en ti como creemos en Dios. Apoyarnos en el fundamento vital divino que nos confiere vida y existencia. Entregar sin reserva, confiando en la promesa, bondad y lealtad de Dios. Por eso, no es posible creer en todo, es más, en nada del mundo, sino solo en Dios, en el Padre y en ti, porque solo en Él solo Él responde a nuestro anhelo de fidelidad incondicional. Jesús, nos pides creer que el camino que tú recorres es el camino del Hijo del Hombre, que a través del mundo, pasando por la cruz y la resurrección, conduce hasta el Padre. Creemos que ese camino es nuestro camino para estar contigo, para estar con el Padre, por fe y en amor, en una comunidad de destino, en las moradas eternas preparadas por ti, en la casa del Padre, junto al Padre, en el Espíritu. Continuemos con el versículo 4. 4 y 5 van aquí muy de la mano. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Vean, ahora cambió el tema. De repente Jesús sale con otra imagen, la imagen del camino. Ya no habla de las estancias, de las moradas, sino que va a prepararlos para que entiendan otro detalle. Se anuncia una nueva transición, una nueva visión de la realidad futura entre Jesús y los que le pertenecen. Ahora esta
ida de Jesús al Padre se presenta con la imagen del camino. Quien conoce a Jesús, conoce el camino. Pues el camino es la vida que él vivió y que le llevó a través de la muerte a la presencia del Padre. El don de Jesús, que se acaba de describir en el versículo anterior, ir a preparar las moradas eternas, pide nuestra participación. Jesús quiere vernos comprometidos. Creer es dar respuesta a ese creer. Y eso es lo que Jesús quiere decir con la imagen del camino. Hay que ponerse en camino, hay que ponerse en movimiento. Y el camino por el que hay que caminar, el camino que hay que recorrer, es el mismo. Y este camino son sus palabras, sus obras, todo lo que supone su vida, su entrega, su muerte, su resurrección y todo lo que suponga convivencia íntima con él. Todo eso hace el camino. Pero ¿qué pasa? Versículo 5, Tomás se quedó confundido. Tomás, aquí aparece Tomás, luego aparece Felipe, luego se va a mencionar Judas. Todo esto, vean que los tiene perturbados y en la perturbación Tomás dice, ahora ya no entiendo nada. Veamos qué dice Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Bueno, Tomás no entendió, se parece tanto a nosotros, ¿verdad? No entendió lo que Jesús dijo, voy a la casa de mi padre. Ahora Jesús dice, vayan por el camino. Y Tomás dice, Señor, pero ¿a dónde conduce el camino? No sabemos para dónde vas. Entonces, ¿cuál es el camino para ir a donde tú vas? Vean, hermanos, el tema de la ida de Jesús se introduce ahora desarrollando el aspecto de una relación permanente de los discípulos con Jesús por la fe y entre los verbos que describen el comportamiento de los discípulos, el importante, hemos visto, es el verbo creer, que aquí tiene un significado especial, porque ahora se trata de creer, lo vamos a ver en el versículo 6, inmediatamente, de creer que Jesús mismo es el camino. Para Tomás, el camino es un medio para llegar allá a donde va Jesús o a donde Jesús está. Jesús se ve a sí mismo como ese camino y así se lo va a expresar a Tomás, a Felipe, a los demás, a nosotros y a los que vengan y a los muchos que tendrán una habitación en la casa del Padre. Pero, hermanos, ¿qué pasa? Con esta imagen y la que viene inmediatamente en el versículo 6, hagamos la reflexión, preguntémonos. Hermanos, hoy son muchos, demasiados, los hombres y mujeres que sienten que en su vida se han quedado sin ningún camino que conduzca hacia Dios. Y seamos claros, no es que son ateos. Piensen en nuestra América Latina, el porcentaje de ateísmo real, como el de Europa, es mínimo. La gente no se ha hecho atea. Es más, no han rechazado a Dios, no lo han sacado de su vida de una manera consciente. No, no es ese el caso. Muchos ni siquiera saben si creen o no creen, ni en qué creen y por qué creen. Pero ya no encuentran ningún camino hacia Dios. Pero de alguna manera lo buscan. Muchos de ellos, no todos, precisamente han dejado la iglesia porque no han encontrado en ella, lamentablemente, un camino atractivo para buscar con gozo el misterio de Dios. Y aquí tenemos que mea culpa, mea máxima culpa.
Nuestro testimonio cristiano, y en este siglo XXI concretamente, no ofrece a los que están perdidos, a los que no encuentran ningún camino y que quieran o no, sepan o no, están buscándolo porque no es que han sacado definitivamente a Dios de su vida. No somos atractivos. Nuestro cristianismo no es atractivo, no es un camino atractivo para encontrarse con Dios y para encontrarle sentido a la vida, porque eso al que llamamos Dios, el Dios de Jesucristo, no lo reflejamos, no lo transmitimos, no es visible en nosotros. ¿Y qué pasa? Esos hermanos, muchos o menos, pero son muchos, un porcentaje muy elevado, cuando al no encontrar camino abandonan la iglesia, no es que necesariamente estén abandonando a Dios. No es que necesariamente estén abandonando a Jesús. No, es que ya no encuentran un lugar en ella. Es que se sienten desfasados, se sienten separados. Y los que los hemos separado somos nosotros, con nuestro testimonio. No es de acogida, no es deslumbrante, no ilumina el camino. Y permítame decir esto. Si el Salmo 118 o 119, según la Biblia, dicen que lámpara es tu palabra en el camino, ¿no será que ya no somos lámpara para conducir a otros al camino que es Dios? Porque abandonar la iglesia no es abandonar a Dios necesariamente. Abandonar la iglesia no significa que abandonó a Jesús. Por eso siguen allí buscando camino. Y si logramos encontrarlos, si logran volver a ver una luz atrayente, retornan, regresan. Tanto es así que salen de la iglesia cristiana católica, van a la iglesia cristiana no católica, queriendo encontrar a ese Jesús que no encontraron aquí en esta estructura. Y siguen buscándolo. Allá tampoco lo encuentran y luego terminan, no encuentro el camino, pero quiero encontrarle sentido a mi vida. Sí, ¿cuántos como Tomás nos siguen preguntando? ¿Puedes decirme cómo encontrar el camino? ¿Puedes decirme dónde está Jesús? ¿Puedes decirme cómo llegar a Dios? No siempre tenemos la respuesta. No siempre. Porque además nuestra respuesta no es un grupo de iglesia, no es una acción pastoral en primer lugar. Nuestra respuesta es, ven, ven para que lo veas. Ven, te voy a mostrar qué es lo que vivimos. Y tendría que pasarnos como Lucas en el libro de los Hechos, que cuando vengan a ver qué es lo que les ofrecemos, digan, wow, miren cómo se aman. Eso andaba buscando. ¿Me dejas entrar en tu comunidad, en tu grupo, en tu iglesia? Las palabras de Tomás ofrecen a Jesús una oportunidad para proclamar su identidad. Versículo 6. Jesús le respondió, está respondiendo a Tomás, no a todos. Yo soy, ¿recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Parte A. Parte B. Nadie va al Padre sino por mí. Aquí está otro de los solemnes yo soy. Recuerda que eran 7, ya hemos visto algunos. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Aquí está precisamente un nuevo yo soy. En este caso, con 3 adjetivos. El camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino en la medida en que es la verdad que anuncia la revelación que procede de Dios, que lleva a la vida. Estas 3 palabras, por eso el evangelista Juan no las separó. Jesús pudo haber dicho en un diálogo, yo soy la verdad. En otra ocasión, yo soy el camino. En otra ocasión, yo soy la vida. Posiblemente Jesús lo dijo así. Cuando escribe, lo junta y dice, es que no se pueden separar.
camino, verdad y vida se pertenecen y están todas envueltas en un único verbo: creer que Él es el camino, creer que Él es la vida, creer que es Él la verdad. Camino, verdad y vida. El ir del camino se describe como un proceso de conocimiento. Conocer al Padre, conocer al Hijo, es hacer camino. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre, ya lo ha visto. Nadie va al Padre sino por mí, pero el que viene a mí va al Padre. Son tres palabras importantísimas: camino, verdad y vida. Recordemos, sin camino no se puede andar. Sin verdad no acertamos en este mundo. Sin la vida, y aquí Jesús está hablando de la vida, la palabra Zoe, recuerden que había explicado el otro día, está hablando de la vida eterna. Juan pudo haber puesto: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna, pero como la palabra que está allí ya de por sí significa eso, sin esta vida, ¿qué encontramos? Muerte. No nos queda más que esperar que al final de un proceso de comprar, comer, vivir, gozar, disfrutar, etcétera, caeremos en una tumba y hasta ahí nos la prestó Dios. Pero si todo esto está en Jesús, cambia. La sucesión de estas tres imágenes con las que Jesús se presenta e identifica se entiende mejor a partir del último, precisamente de la vida, que expresa la promesa de Jesús. Él es el dador de la vida eterna. Él es la vida eterna misma. Se trata de un camino que conduce a la verdad y a la vida. Es decir, al aliento pleno del misterio de Dios, cuyo trasfondo es el rostro del Padre. El camino conduce no solo a un conocimiento, sino sobre todo a una relación con el Dios descubierto en la cercanía y presencia de Jesús. Allí precisamente, allí nos encontramos hacia dónde nos lleva. Él, Jesús, es el camino que nos lleva a Dios Padre, porque de otra manera no hubiera seguido siendo Dios. Dios seguiría siendo un desconocido para nosotros, ya no es. Entonces, no basta con decir Dios. Es necesario siempre decir Dios Padre, porque Cristo nos revela no a Dios en abstracto, es Padre, precisamente. Jesús dice que es la verdad, porque mirándolo a Él, vemos la imagen del Padre. Si me conocen a mí, conocen también al Padre, porque la verdad es una realidad que se hace, se realiza. La verdad lleva a la práctica. La verdad no es una idea. En filosofía, la verdad es una idea. En el Evangelio, la verdad es una persona, es Él. Yo soy la verdad, dice Jesús. Tienes que creerlo, les aseguro. Amén, amén, lego soy, en verdad les digo. Creer que yo estoy en el Padre, crean que el Padre está en mí, crean que yo he salido del Padre para reconciliarlos con Él, crean que yo soy el Mesías, crean que soy el Hijo de Dios, crean que vine al mundo para salvarlo, no para condenarlo, crean que no existe otro nombre en la tierra para salvarse. Creer, 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 creer. Jesús es la vida, porque precisamente caminando como Jesús caminó, estaremos unidos al Padre. Tendremos vida en nosotros, vida eterna, la vida propia de Dios, la vida que, como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 4, la vida que está en la palabra eterna del Padre. Jesús se ha proclamado montones de veces como la vida. Yo soy la vida que se comunica, la vida que da a este mundo una nueva realidad, precisamente como verdad, como vida. No voy a extenderme más porque de todas maneras el domingo en las Eucaristías habrá toda la predicación sobre camino, verdad y vida, el texto del domingo. Entonces ahí lo que yo dije que sirva como puerta de entrada al banquete dominical. Camino, verdad y vida son cosas concretas que se viven, se hacen, se experimentan porque son
una persona, el Hijo único y eterno del Padre, que se encarnó. Pero a la vez, camino, verdad y vida es lo que buscamos en nuestra historia. Queremos caminos que nos den felicidad, que nos lleven a la felicidad. Amamos la verdad porque negamos la mentira. Queremos vivir en la mentira. Precisamente siendo Él el único que puede revelar al Padre, no hay otra forma de llegar a Dios, a la salvación, solo mediante Él. Se nos fue el tiempo, hagamos un tercer momento de oración, ya final. Decíamos orar para creer. Orar para creer es sorprenderme cada mañana al despertar y clamar, qué hermoso, he conservado la fe. Y lo primero que invoco es a Dios, es lo primero que yo hago. Y al invocarlo, puedo decir, he conservado la fe, tengo que trabajar hoy en ella. Dios me la da, pero haz la vida. Es decir, gracias, Señor, porque me concedes comenzar otra jornada como creyente en Jesús, camino, verdad y vida. Sorprendidos, maravillados. Oración, hagamos esta oración. Jesús, con la metáfora del camino, nos hablas de que el ser humano busca una orientación. Toda la vida humana puede designarse como el camino de la vida, camino recto, sabiendo que se puede errar el camino y perderse. Jesús, muchos preen por el camino, por el sendero recto, que conduce a la salvación y redención. Y con su pregunta están buscando el sentido y la meta de su existencia, la plenitud última de la vida que solo se encuentra en ti y en el Padre. Queremos mostrársela como tú. Jesús, tú conoces el anhelo humano de vida eterna, verdadera, auténtica, de interpretación de nuestra existencia humana, de la idea fundamental que el ser humano tiene de sí mismo. Tú alientas el sentido último de la religión, pues el deseo de dar razón de la vida es justamente la razón religiosa del ser humano. Jesús, tú eres el revelador que nos comunica la vida verdadera, la vida eterna, la vida divina. Mientras tu palabra continúe viva en la historia humana, mientras ella, con nuestro testimonio, toque a hombres y mujeres y encuentre fe, Dios seguirá siendo Padre. Nosotros, sus hijos e hijas, y tu iglesia seguirá creciendo en la fe y en número. Eso creemos, por eso oramos. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Qué textos más hermosos, que los disfruten bastante. Llegamos al final de la 7ª semana, ya llevamos 36 horas de trabajo conjunto. Les invito a que este domingo participen de la Eucaristía. Hay muchas formas, conéctense. Yo celebraré la Eucaristía el domingo a las 6 de la tarde desde la parroquia de Acerrí, mi parroquia natal. Se pueden conectar con el Facebook de Parroquia de Acerrí. Basta que pongan Parroquia Acerrí y ahí les sale. A las 6 de la tarde, los que podamos, allí nos veremos, celebraremos que Jesús es camino, verdad y vida. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos bendigan a todos. Feliz día para todos. Bendiciones en todo cuanto hagan.